¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Genezaret Internacional a través de nuestro canal de YouTube Arnoldo Linares. Hoy continuamos con nuestra serie Diles la verdad y traemos un tema llamado Verdad Digo, basado en un argumento del apóstol San Pablo escrito a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 1, que dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este capítulo 9 en especial, de la epístola a los Romanos, tiene que ver con la respuesta a un supuesto enemigo de Saulo, o de Pablo, perdón, que en base a su teología, o en base a la teología de Pablo, cuestiona la fidelidad de Dios en relación con las promesas dadas a Israel. El apóstol Pablo ha jurado con esta expresión, verdad digo, que va a ser sincero, y lo es, aunque lo que va a decir duela y parezca o aparezca como escandaloso a los ojos de la razón y de la justicia humana. Comienza Pablo su alegato con un enfático enunciado: verdad digo. Una verdad fundamentada en tres cláusulas. Cláusula número 1, verdad digo en Cristo, no miento. Esta es una afirmación enfática de su posición inamovible. ¿Por qué? Porque Pablo dice que su verdad está fundamentada en Cristo, y vivir posesionado en Cristo, entre comillas, con la verdad por delante, desarrolla nuestro potencial, incrementa nuestra credibilidad y le da un mejor sentido o rumbo a nuestras vidas. El más destacado atractivo o atributo de cualquier cristiano, sea apóstol, sea evangelista, sea profeta, sea pastor, maestro, discípulo, líder, el más destacado atributo de cualquier cristiano debe ser la verdad, y por ella comprometerse en la búsqueda continua y en vivir de una manera ordenada la misma. Y en consecuencia de la verdad, aprendemos de nuestros errores para darle de esa manera un giro inmediato a nuestros equivocados caminos. Ir en consecución de la verdad implica que hay que aprender, desaprender y aprender. Y en ese camino también nos encontramos con algunos tropiezos en nuestras vidas que hay que corregir. Y si hay que corregir, se corrige con la verdad. Y eso es lo que exalta a los hombres de Dios. Por otro lado, la verdad es justa y sanadora. La verdad viene para beneficiar al ser humano. Por eso es justa y sanadora. En realidad, lo que nos condena no son tanto los errores que cometemos, porque los errores los descubrimos porque hay una premisa superior, hay una verdad superior que nos llega a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y reaccionamos para hacer un llamado a corregir nuestros errores. De modo que lo que nos condena no son tanto los errores que cometemos, sino la forma en que reaccionamos ante ellos. Algunos reaccionan con indiferencia, otros con apatía, pero hay algunos que reaccionan para ser dirigidos por esa verdad. Entonces, la capacidad de reconocer los errores y defectos es lo que eleva a una persona, le da otro rango de vida, le da otro rango de conciencia, le da otro rango en su mentalidad, en lo que es el discernimiento del bien y del mal, para poner en práctica lo que más le conviene. Entonces, la capacidad de reconocer los propios errores y defectos es lo que eleva a la persona, y esa es la importancia de rectificar los errores con arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento?
Arrepentimiento es darle un giro de 180 grados a lo que pensamos, a lo que creemos y a la conducta, al comportamiento. Por eso la palabra habla de arrepentimiento como un cambio de mentalidad. Y donde hay un cambio de mentalidad, también ocurre un cambio de actitud y un cambio de ver la vida de una manera diferente, enfrentar la vida, vivir, disfrutarla, pero de una manera justa y limpia. Debido a todo lo que he dicho anteriormente, tenemos la necesidad entonces de una renovación de nuestra mentalidad. El apóstol Pablo allí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, escuche, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento, en otras palabras, es arrepentimiento, para que comprobéis cuál es el resultado, el beneficio, para que comprobéis, para que tengas la verdad, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviendo un poquito a lo que le dije anteriormente, y se lo repito, la capacidad de reconocer los propios errores y defectos es lo que eleva a la persona, y esa es la importancia de rectificarlos con arrepentimiento. Por lo tanto, y aquí voy a hacer énfasis, la fortaleza de nuestro carácter proviene de la verdad, oiga bien, no la que recibimos en nuestro conocimiento o en nuestro entendimiento. Si la recibimos en nuestro entendimiento, la entendemos y reconocemos que hemos aprendido porque la vivimos. Y eso es lo más importante, y es la cláusula a notar en este argumento que Pablo le está dando a aquel que acusa la teología de Pablo con respecto a las promesas de Dios para Israel. Les dejo una nota de esta cláusula. Así como vivir en y por la verdad es un estilo de vida, también lo es vivir engañado y engañando. Por lo cual Pablo en Efesios 4, 25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el sabio Salomón en el capítulo 12, versículo 17 dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La segunda cláusula a la cual se refiere el apóstol Pablo para dar su argumento irrefutable, su argumento propio, su experiencia de vida, la segunda cláusula es: verdad digo, pues mi conciencia da testimonio. Pudiéramos decir, en otras palabras, dando testimonio junto conmigo, mi conciencia. La conciencia no va por un lado y yo voy por otro lado. Mis obras van por un lado y mi conciencia por el otro lado. O mi conciencia se hace la loca y yo hago lo que a mí me da la gana. No, Pablo dice, dando testimonio junto conmigo. ¿Y qué es junto conmigo? Con lo que hago, con lo que expreso, con lo que pienso, con lo que siento. Dando testimonio junto conmigo mi conciencia. Según la mentalidad judía, la conciencia es la pequeña voz divina dentro de nosotros que nos llama a vivir, a la altura de haber sido creados a imagen de Dios. Excelente definición de lo que es la conciencia. De modo que la conciencia es tan poderosa, una buena conciencia, que se convierte en la enemiga de un estilo de vida de falsedades, de inmoralidad y un estilo de vida depravada. Pablo es bien atrevido al apelar al testimonio de su conciencia. ¿Debido a qué? Porque conoce las restricciones a no mentir, impuestas desde lo más profundo de su ser. Interesantísimo eso. Lo que Pablo estaba viviendo por dentro, lo que él era interiormente, lo reflejaba hacia afuera en cuanto a su vida moral, a su vida espiritual. La vida espiritual es la verdad que se demuestra en la vida diaria. Somos gente espiritual, se demuestra en nuestra manera de vivir. De modo que las condiciones espirituales en las que vivía el apóstol eran la medida cabal. No voy a repetir esto porque es interesante. Las condiciones espirituales en las que vivía el apóstol
eran la medida cabal para ser juzgado y no ser encontrado culpable. Por eso se atrevía, bueno, que me juzgue mi conciencia. No es nada fácil, no mucha gente se atreve a apelar a su conciencia, a menos que su conciencia esté cauterizada, su conciencia esté enferma, su conciencia esté maltratada y su conciencia, voy a utilizar una metáfora aquí, se haga la sorda, se haga la ciega y se haga la muda. Entonces, las condiciones espirituales en la vida del apóstol eran la medida, por eso se conservaba espiritualmente, la medida cabal para ser juzgado y no ser encontrado culpable. Eso nos trae a nosotros otro beneficio, es que el mejor estado de reposo del alma mientras se vive aquí en la tierra es el de una conciencia, no una conciencia de la almohada, no, es la conciencia guiada, no es la conciencia mentalizada para no pensar, y valga la filosofía aquí, pero es la conciencia guiada por los preceptos divinos, porque ellos conducen al hombre original, a la imagen del Dios verdadero, justo y fiel. Tercera cláusula. Verdad digo en presencia del Espíritu Santo. Si lo anterior, la cláusula anterior le pareció atrevida, más atrevida es esta. Verdad digo en presencia del Espíritu Santo. ¿Saben, queridos amigos, que cuando yo estaba haciendo esta palabra, recibiendo de parte de Dios, especialmente en esta cláusula, pensé en aquellas personas de la iglesia del primer siglo que llegaron y mintieron a Pedro con respecto a una casa, una herencia que habían vendido, unas tierras que habían vendido. Y Pedro le dice, habéis engañado al Espíritu Santo o pretendéis engañar al Espíritu Santo. Y cayeron muertos. ¡Wow! ¡Qué atrevido Pablo! Yo voy a hacer un paréntesis acá porque me voy acordando de algo. ¿Ok? Voy a seguir luego. Y es que me han escrito algunas personas para solicitarme cómo contribuir con este ministerio. Sencillo, por PayPal, solamente con el correo electrónico, con el email, Arnoldo y Betsabe M, Betsabe como aparece en la Biblia, Arnoldo y Betsabe M @gmail.com, y a través de Zelle o de Cele, Arnoldo L75 @gmail.com. Allí puede contribuir ese deseo que usted tiene de aportar, de sembrar en este ministerio. Por allí lo puede hacer. Recuerde, PayPal, Arnoldo y Betsabe M @gmail.com, y a través de Zelle o de Cele, Arnoldo L75 @gmail.com. Volvemos aquí a la tercera cláusula. Verdad digo en presencia del Espíritu Santo. Pablo, como creyente, vive en la esfera del Espíritu Santo. Y no solamente Pablo, es que todo creyente, todo discípulo, todo ministro, todo pastor, todo líder, todo profeta, todo evangelista, todo maestro, todo apóstol debe vivir en la esfera del Espíritu Santo. Y oiga bien, la esfera que rige el Espíritu Santo es de omnipresencia y de plenitud dentro del creyente. Es decir, omnipresente fuera del creyente y de plenitud total, full en la vida dentro del creyente interiormente. Por lo tanto, las palabras de Pablo, sus palabras y testimonios son ciertas, pues son conforme al Espíritu Santo. Sigo pensando lo mismo. ¡Qué atrevido Pablo! Y qué atrevidos seríamos nosotros también si pudiéramos hablar verdad delante del Espíritu Santo y prestar mucha atención, que todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo ante un testigo que lo sabe todo, que nos conoce interiormente. Si mentimos, Él sabe que mentimos. Si decimos la verdad, Él lo sabe cabalmente. Y una cosa como la otra, Él la va a la verdad, a elogiar, a la mentira, a reprender. Y eso va a ir directamente a la conciencia. Por lo tanto, las palabras de Pablo y sus testimonios son ciertos, pues son conforme al Espíritu Santo. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión. Una vida de testimonio avalado por el Espíritu Santo es imposible
cuando se vive en la carne. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo solo puede declarar aquello que es absoluta verdad, porque es su naturaleza y para eso fue enviado a través de Cristo, en el nombre de Cristo, por Cristo como consolador y como hermano nuestro, a la petición de la promesa del Padre de enviar a su Espíritu Santo, porque el consolador, el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 26, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, oiga, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad da testimonio de la verdad. El Espíritu Santo que vive en nosotros solo da testimonio de la verdad y no va a avalar ninguna mentira ni ninguna conducta infiel. El Espíritu Santo entonces ayuda a Pablo y a todos los creyentes a vivir una absoluta verdad fundamentada en Cristo con sus normas, valores y principios del reino. La morada del Espíritu Santo en el creyente, y esto me gusta mucho, da impulsos certeros, motivaciones certeras para vivir según lo que Él exige, lo que exige el Espíritu Santo y lo que requiere el Espíritu Santo para que nosotros lo vivamos es la verdad absoluta. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Juan 6:63 dice, palabra de Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que vuelvo con Pablo en capítulo 8, versículos 12 al 14, que dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Pablo está diciendo que su verdad está en la presencia del Espíritu Santo, es decir, guiado por el Espíritu Santo para expresar una verdad sine qua non. Una verdad que está basada, posesionada en Cristo. Una verdad que no tiene acusación de su conciencia y una verdad que ha sido guiada por el Espíritu de Dios. Y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Termino. Dos conclusiones. La verdad libremente expresada y vivida es el más efectivo argumento para desmontar la falsedad, el cuestionamiento, la injusticia y el falso testimonio. Así que recurrimos entonces para finalizar a estas tres cláusulas que son suficientes para demostrar la verdad como hijos del reino de Dios. Número 1, posesionar la verdad en Cristo. Número 2, acudir a la verdad de la propia conciencia. Y número 3, dejar como evidencia la verdad del Espíritu Santo. Que Dios les ayude o nos ayude a vivir en esta verdad, en Cristo, avalada por nuestra conciencia y en la presencia del Espíritu Santo. No me voy sin antes recordarles que a través de PayPal usted puede contribuir con nosotros en nuestro ministerio, sembrar para luego cosechar en abundancia. PayPal, Arnoldo y Betsabe M @gmail.com y a través de Zelle o de Cele, Arnoldo L75 @gmail.com. Nos veremos en una próxima oportunidad para seguir dándole continuidad a esta serie. Que Dios me los bendiga a todos.